En torno a la pregunta sobre cuáles son los desafíos para que la educación en línea de calidad eh, provea o garantice el derecho a la educación, lo primero que propongo es realmente separar los términos, separar la pregunta más bien, porque garantizar que una oferta en línea sea de calidad requiere ciertos métodos, estrategias, recursos, indicadores que son y caminos que son muy diferentes al tema de garantizar el acceso a la educación. Una tiene que ver con cosas que hace la institución, que hace el docente, la otra tiene que ver con cosas de políticas de gobierno, de recursos, de estrategias, de presupuestos, de instalación, de conectividad, ese tipo de cosas. Así que voy a abordar solamente la primera. Y para esta voy a mencionar, hacer referencia a tres temas y luego un ejemplo de una estrategia viable para llegar al tema de la calidad. El primero tiene que ver con la tecnología. En la historia del uso de la tecnología en la educación, siempre han resultado avances, siempre han surgido nuevas tecnologías que vienen cargadas de promesas, que van a ser un gran recurso para el proceso educativo, para el estudiante o para los docentes. Siempre, constantemente en la historia de la tecnología educativa. Ahora el que existan ciertas posibilidades que no existían quizás una década o dos décadas atrás, no cambia esta misma dinámica de siempre estar soñando y deseando que sea la nueva tecnología, la que recién viene revelándose y estando accesible, la que va realmente a tener un impacto en el proceso educativo. Y bueno, es algo recurrente y nunca se cumple la promesa y hasta que llega la próxima tecnología con nuevas promesas y ya cambia nuestra atención. Entonces, la primera observación es que realmente no es la tecnología. La tecnología es un facilitador. O sea, el hábito no hace el monje. Y para tener una referencia quizás más contemporánea de películas, por ejemplo, si han visto la película de Tom Cruise, hay una línea muy interesante que dice, no es el avión, es el piloto. No es la tecnología en este caso, es el docente y lo que hace. No es una respuesta muy atractiva, muy sexy, porque siempre queremos estar asociados a la última tecnología y eso lo hace ya más innovador y eso ya nos pone supuestamente al día respecto a nuestras soluciones, pero sigue siendo lo esencial del trabajo que hacemos como educadores, nuestros métodos, nuestras estrategias. Eso es lo que va a guiar y va a dar uso a esas tecnologías de forma efectiva. Luego, respecto al ejemplo, yo en los últimos 40 años ya, que vengo trabajando temas de tecnología educativa en empresas, en instituciones de educación superior, en contextos sin fines de lucro, en temas de gobierno, siempre con ofertas diferentes en diferentes momentos de las tecnologías que están disponibles. En este caso, en este momento en el cual la educación a distancia, la educación en línea especialmente, como una especialización de la educación a distancia, está más en boga y más a la mano de todos. Yo he elegido, en este caso, por eso estoy en representación de esta organización, Quality Matters, a promover sus estándares como profesional independiente, como alguien que sencillamente colabora con ellos y que les propuse este rol que tengo para promover Quality Matters en la región de América Latina. ¿Por qué lo hago? Porque en esencia una de las grandes ofertas que tiene esta organización, que son profesionales dedicados al tema de la educación en línea específicamente, ha sido formular buenas prácticas de metodología, de estrategias educativas para el uso efectivo de este entorno en línea, para no estar enfocados al estudiante, estar enfocado al proceso educativo, a la planificación, al diseño, a la coherencia entre lo que declaramos y le prometemos al estudiante con los objetivos de nuestras asignaturas, de nuestros programas, y que eso que corresponda
al tipo de experiencia, a los recursos, a las evaluaciones, a las tecnologías y todo lo que compone el ecosistema de un proceso educativo a distancia. Insisto, ese tipo de solución no, parece no ser muy atractiva, muy sexy, al opuesto de decir, no, es que estamos utilizando eh, inteligencia artificial, es que estamos usando ambientes virtuales. Sí, pero ¿qué hay detrás de ese uso de esa tecnología? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se integra al proceso educativo? ¿Cómo nos aseguramos que más allá de la novedad de haber adquirido esa tecnología, realmente hay una coherencia entre lo que se le promete al estudiante, que va a ser capaz de aprender, qué nuevas capacidades va a adquirir y cuál es la relación que tiene eso con el proceso educativo y por lo tanto qué aporte hace la tecnología? Entonces, una primera, una parte de mi respuesta para cómo responder a este desafío de asegurar la calidad, de nuevo no estoy abordando el tema de acceso y el derecho a educación porque eso requiere otro camino. Entonces, esa parte que tiene que ver con calidad nos va a llevar a poner una mayor atención, a replantear nuestra mirada, nuestros paradigmas, lo que entendemos por el proceso educativo, lo que entendemos por nuestro rol, lo que vienen siendo las prácticas tradicionales en el aula de clase y cómo eso se requiere reimaginar, repensar y potenciar nuestra capacidad, pero siempre pensando en el estudiante. ¿Qué le podemos proveer? ¿De qué manera podemos diseñar un proceso educativo mucho más intencionado para garantizar que la mayoría de los estudiantes logren esas promesas que uno hace cuando uno declara, por ejemplo, objetivos de curso o perfiles de egreso para carreras? En cuanto a los desarrollos tecnológicos que pudiera imaginar, en realidad hay muchas ideas, muchas propuestas que han tomado décadas en materializarse. Algunas de ellas ya son funcionales. Por ejemplo, rescataría o priorizaría el desarrollo, por ejemplo, de tutores inteligentes. ¿Qué es esto? Básicamente un programa que uno pueda dialogar en lenguaje natural, sostener diálogos y tener respuestas a preguntas y planteamientos. Eso existe y se muestran ejemplos. Por ejemplo, de IBM tiene un programa ya que realmente es muy impresionante el diálogo que se pueda sostener. Ahora, dicho esto, en realidad crear sistemas inteligentes implica personas que están detrás enseñándole, o sea, siendo tutores de estos sistemas inteligentes. Entonces, la ironía del caso es que ponemos mucha expectativa sobre el aporte que pueden hacer desarrollos como la inteligencia artificial, cuando llegar a ello requiere que personas sean tutores y maestros de estos algoritmos, que se les trata con mucha intencionalidad, con mucho cuidado, con mucha planificación en compartir información, reglas, relaciones y demás. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos esto con nuestros estudiantes? ¿Por qué tenemos que esperar a entrenar un sistema inteligente cuando en nuestra dinámica frente a nuestros alumnos podemos generar un entorno educativo que refleja el tipo de relación que tienen aquellos que están entrenando a estos sistemas inteligentes? Así que siempre es interesante ver qué novedades hay en el futuro, pero insisto, la atención debe estar puesta en nuestros métodos, en nuestra manera de abordar los desafíos frente a nuestros estudiantes y sí estar atentos a aquellos desarrollos tecnológicos que puedan servir y puedan agregar valor al proceso educativo, pero insisto, no está el tema, la expectativa o el crecimiento no está en la tecnología, está en lo que hacemos. Voy a abordar la tercera pregunta que tiene que ver con el impacto de la pandemia del COVID que ha tenido a nivel mundial respecto a lo que ha pasado en el aula de clases. Ha tenido impactos en toda la sociedad, pero veamos lo que ha pasado en el aula de clase.
Y la pregunta como la plantean, dicen que ha sido un acelerador de propuestas. Ese es un buen término para emplear. Otra alternativa sería un acelerador de procesos de experimentación. Porque el hecho de vernos forzados a migrar en cuestión de semanas de una aula presencial a un aula en línea, independientemente del nivel educativo, desde preescolar hasta universitario y también fuera de la universidad como empresas también, sistema público y demás. El migrar forzosamente fue primero darse cuenta que habían alternativas que si bien quizás uno las había escuchado de ellas, no había incursionado en utilizarlas, como utilizar sistemas de videoconferencias o plataformas en línea, LMS, para facilitar el proceso de crear comunidades en línea. Quizás en las propias instituciones en las que cada quien colabora, ya existían iniciativas de esta índole y uno quizás no había tenido el interés o pensaba, no, a mí para el tipo de cursos, para el tipo de disciplina que yo enseño, eso no me resuelve y no es posible. Así que ha sido la lección, darse cuenta que sí era posible hacer ciertas cosas, no todo, ciertas cosas se podían hacer de forma remota. Ahora, ¿qué lecciones ha dejado ese primer año de esta enseñanza remota de emergencia? Que no es lo mismo enseñanza de calidad en línea. Es muy diferente el significado y también los resultados. Al ser una experiencia de enseñanza remota de emergencia, puede que muchos docentes, después del shock de tener que forzadamente entrar a conocer estas alternativas, quizás al final de un año se hayan sentido más confiados de manejar ciertas tecnologías y de poder sostener un contacto con sus estudiantes de forma remota sin salir de su casa. Que de por sí eso quizás sea un beneficio. O algo que realmente valoren, que no tenga que estar trasladándose en una ciudad para ir a una institución, de una institución a la otra. No obstante, puede ser también una falsa seguridad el asumir que el poder utilizar ciertas herramientas, como por ejemplo, en vez de dar cátedras en el salón de clase, dar cátedras por videoconferencias y quedarse quizás tranquilo o satisfecho de que, sobrevivimos y la verdad es mucho más fácil y la verdad no tengo que trasladarme, por lo tanto ya me siento muy confiado del uso de la educación a distancia, porque puedo dar mis cátedras de forma remota, como lo estoy haciendo en este video. Pero eso es digo que es falta de seguridad porque eso no estamos hablando de calidad. Estamos hablando, sí, de conectarnos remotamente a través de la tecnología, superando los obstáculos de tiempo, de espacio, pero eso no necesariamente es equivalente a una educación de calidad, porque la mirada tiene que estar puesta en el estudiante, en el impacto, en cuán útil es ese proceso educativo. O sea, ¿es útil estar conectado por horas viendo una conferencia? Es útil que inclusive estudiantes de pregrado, como he tenido algunos colegas que han participado en talleres que he ofrecido, colegas que son docentes en escuelas primarias, y me han hecho relatos de lo terrible que ha sido o que fue en ese momento ese proceso de emergencia. Instituciones que inclusive toman la decisión de que los niños de escuela primaria tienen que estar conectados toda la mañana sentados frente a un computador. Y los días de deporte tienen que estar con un uniforme de deporte y asisten a las clases en línea con uniforme. O sea, haciendo la migración directa de lo que es el aula o la experiencia presencial
toda tratar de replicarla en una forma remota por videoconferencia. ¿Es factible hacerlo? Sí. ¿Es eficiente? ¿Es efectivo? Yo cuestionaría, o más bien me atrevería a decir que no. Por lo tanto, ofrecer una experiencia de calidad, lo que nos ha dejado esta pandemia es, uno, darnos cuenta que algunas cosas son posibles. Dos, darnos cuenta que en realidad lo que hacemos en el aula presencial no es lo mismo que podemos hacer en el aula en línea. Que el aula en línea requiere mucho mayor planificación de lo que estamos acostumbrados a hacer en el aula presencial. Requiere anticipar las dudas de los estudiantes. Requiere ser más preciso en la planificación, en los recursos, en la coherencia de las actividades, porque a falta de planificación se genera confusión. En presencia de confusión se generan muchas preguntas y los estudiantes no están en la misma sala para conversar o para inmediatamente levantar la mano, profesor, profesora, a ver, quiso decir tal cosa. Cuando hay una separación en tiempo y en geografía, o sea, de espacio y de tiempo, se prolonga el tiempo, se prolonga la duda, se aumenta la ansiedad y los estudiantes están solamente a un clic de distancia de no querer conectarse más porque ya se perdieron, porque ya no están siguiendo el ritmo o las expectativas que se plantearon en la clase. Así que uno de los grandes, para mi juicio, uno de los grandes aprendizajes de este proceso de enseñanza remota que nos produjo el COVID es hacer la distinción de lo que es una enseñanza enfocada en el estudiante versus realmente una enseñanza enfocada en el docente y lo que éste tiene que planificar, de lo que tiene que platicar, lo que tiene que exponer y su propia agenda. También un cambio de mirada, de mirar desarrollo de capacidades al opuesto de los contenidos a cubrir. Contenidos que van siguiendo un ritmo, de un orden de cada sesión de clase, se platica sobre un tema, al opuesto de una secuencia de actividades en el aula en línea que le va permitiendo al estudiante ir construyendo parte de su conocimiento a través de tareas, a través de ejercicios, a través de debates, a través de proyectos que va construyendo de forma progresiva en el aula de clase. Así que ese es uno de los, para mi gusto, el mayor impacto del proceso del COVID, es reconocer que existen alternativas, reconocer que inclusive que lo que hacemos en la clase presencial, realmente no está tan detalladamente planificado, porque hay cierta holgura en cuando llegamos a la clase y continuamos el diálogo, cosa que no se puede hacer en el aula en línea. Y si uno no está dando cátedras, entonces está enfocado en las actividades que uno planifica para los estudiantes y que tengan los recursos necesarios, la información necesaria y estar atentos a la retroalimentación, a provocar el diálogo, a establecer consultas, a promover que trabajen en equipos. Entonces cambia la dinámica del docente, cambian las expectativas de lo que pasa en el aula. Y eso requiere mayor planificación y eso requiere desarrollar otras capacidades como docentes, priorizar, ponerle, por ejemplo, mayor atención a la evaluación, no como algo final que está desconectado quizás de lo que se declara como objetivo de curso, sino una evaluación que es mucho más coherente con lo que se plantea, que está alineado a los recursos que se proveen, a las oportunidades de prácticas, a las oportunidades de retroalimentación para que el estudiante sea exitoso en lograr eso que se plantea como desafío de evaluación, a diferencia
de una estrategia más convencional, donde se van abordando temas, se van ofreciendo cátedras y al final se da esta prueba o este examen general para ver cuánto los estudiantes retuvieron de la información que se les presentó y qué relación pueden hacer de esa información con quizás un planteamiento, algún escenario, algún desafío que les plantees. Y finalmente, respecto a la pregunta sobre qué hacer con los MOOCs, y esta es una nota muy personal, no quiero representar a Quality Matters en mi respuesta, pero realmente los MOOCs quizás deben ser solamente una referencia histórica. Hay muchas expectativas que todavía se tienen después de décadas de que se inicia la oferta de MOOCs, de nuevo con las promesas, como todas las tecnologías, de cuán equitativa va a ser la educación ahora que están disponibles estos cursos masivos. Y lo cierto es que no aporta más que, por ejemplo, una página de Wikipedia. Es información. Información que no permite mucho la interacción, el seguimiento, la puesta en escena de los conocimientos que se imparten. Y por lo tanto, para mi gusto, es sencillamente una página más de consulta, como YouTube. Es más, YouTube a veces puede ser mucho más preciso porque uno puede encontrar tutoriales sobre cualquier tema que uno esté interesado. Entonces no veo que le aporte mucho, y dadas las expectativas que en su momento, pero en algunas partes todavía se sostienen, de que los MOOCs van a ser así como que la salvación de la oferta educativa con equidad, al cual todos pueden acceder. Se accede a información, no se accede a un proceso educativo. Así que yo personalmente considero que es una opción que ya hay que ir dejando a un lado, ir buscando realmente otro tipo de alternativas que permiten la mayor interacción. Como ejemplo, una de las distinciones que hace el Departamento Federal de Educación de los Estados Unidos para regular la oferta de educación en línea que tienen instituciones de educación superior y también básica y primaria, es asegurar o hacer la distinción de que la educación en línea no es lo mismo que la educación por correspondencia. Y la principal distinción ahí tiene que ver con la interacción, y ponen como requisito que la interacción sea sustantiva y frecuente entre el docente y los estudiantes. Y programas que, por ejemplo, postulan a fondos de gobierno para apoyo a sus estudiantes y que ofrecen programas en línea, tienen que cumplir con este requisito. De lo contrario, no pueden acceder a estos fondos. ¿A qué se traduce? Hacer la distinción en que un programa en línea no implica solamente proveer información. Ejemplo, un MOOC. De cátedras o cápsulas grabadas de información, donde el estudiante tiene que leer, consultar, reproducir videos, en el cual no existe mucha o ninguna interacción entre el docente, en el diálogo, en el rebotar ideas, proyectos, propuestas, retroalimentación, mejoras. Eso es lo que realmente distingue una enseñanza en línea de calidad. Y por lo tanto, ofrecer o continuar esta ilusión o esta expectativa de que generar MOOCs sigue siendo una alternativa a ofrecer educación de forma masiva, o sea, estamos replicando y quizás solamente ofreciendo una versión alternativa a un Wikipedia o videos de YouTube. No estamos fomentando la interacción. Y por lo tanto, no soy muy partidario personalmente de los MOOCs como tema introductorio para alguien que quiere introducirse a un tema y conocer algo. Está bien, así como uno puede consultar una enciclopedia.
en línea como Wikipedia o una enciclopedia física o videos o conversar con alguien. Pero desarrollar capacidades, eso implica otro nivel de interacción, de desafío, de corregir las percepciones o corregir los productos que uno hace. Ningún profesional se puede certificar o puede ejercer solamente habiendo tenido una formación en MOOCs. En resumen, estas son mis reflexiones sobre qué hacer con los MOOCs.